bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, a su espacio, a Cristianismo Profundo, donde ustedes saben, hermanos, tenemos la dinámica de estudiar algunos temas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios y desarrollamos un tema al respecto. Como ustedes se darán cuenta, hermanos, en esta tarde no se encuentra con nosotros el pastor Moisés Rodríguez, porque está siendo de bendición en la ciudad de Monterrey, si no me equivoco. Está siendo de bendición, hermanos, en la ciudad de Monterrey, y gracias a Dios porque lo usa grandemente, y creemos que será usado y será de bendición para nuestros hermanos allá en Monterrey. Digo, y también anda disfrutando allá del cabrito y de allá del cerro. Anda sufriendo también. También anda sufriendo el calor allá, pero pues que el Señor lo tenga a fuego lento, así como sí, dice ella, ¿no? Pues es parte también de, ¿no? De la bendición, va a turistear y va a trabajar al mismo tiempo. Entonces, por esa razón, hermanos, no está con nosotros el pastor y nos toca a nosotros el dialogar este tema, un tema que una lección nueva que vamos a tratar en esta tarde, que se llama generosidad extrema. Ustedes saben, hermanos, que ya durante varias semanas hemos estado hablando sobre el tema de las ofrendas, los diezmos y todo esto, que reiteramos, es un tema difícil de tocar en el púlpito, pero que es de vital importancia para los que somos hijos de Dios. Y pues en esta tarde, hermanos, vamos a hablar sobre la generosidad extrema, pero antes pues vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor y Salvador. Y le voy a pedir al pastor Moisés si nos guíe en una oración. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad de poder estar en este espacio, Señor, y poder, Señor, ser de bendición para nosotros mismos y para las personas que nos escuchan, Señor. Te damos gracias porque en base, Señor, a una pandemia, Señor, se instituyó y se abrió este espacio, Señor, y sabemos y hemos escuchado que ha sido de bendición. Te pedimos que hoy no sea la excepción, Señor, que prepare los corazones de las personas que están viendo este video, Señor, que tu Espíritu Santo ponga las palabras en nuestro hablar, Señor, y que seas tú, Señor, por medio de tu palabra, hablando en nuestras vidas, Señor, sobre todo en este tema tan difícil que se nos hace, Señor, a veces como cristianos, acerca de las finanzas, de la prosperidad, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar respuesta a esas preguntas que nos hacemos como cristianos, Señor. Te pedimos, Dios, en esta tarde, Señor, que sea de bendición estas preguntas, estas respuestas en base a la Biblia, y no permitas que el enemigo venga a distraernos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como bien dice el pastor Giovanni, pues seguimos hablando de la prosperidad bíblica. Desde un principio lo especificamos así, el tema de esta lección, la prosperidad bíblica. Y pues hoy este tema está interesante, generosidad extrema. Pues antes de empezar con la lección se me vino el ejemplo ahorita que platicábamos el pastor Giovanni y yo, el tema del misionero que hemos hablado mucho, que tiene cultivos de alfalfa. Sí. Es un ejemplo que nosotros podemos ver en base a lo que vamos a estudiar en esta tarde. Una persona que dice, gano 100%, pero el 90% es para misiones y yo vivo con el 10%. Eso se me vino a la mente ahorita que dijo el pastor Iván, el tema generosidad extrema. Vamos a hablar un poco de eso en esta tarde, y pues como siempre les hemos recomendado, tenga a la mano lápiz, papel, su Biblia sobre todo, y pues acérquese a una bebida, una taza de café, depende de donde esté, y pues disfrute de este tiempo con nosotros. Amén. Bueno, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4, introduce la idea de la generosidad extrema, y es ahí en base donde nos vamos a estar basando en esta tarde, las preguntas, las respuestas. Es decir, en estos pasajes, la dádiva sacrificial, el dar con un sacrificio, ¿no? Jesús estaba parado en el templo judío cuando una viuda pobre vino y dio 2 monedas de cobre, no mucho a lo mejor a nuestro parecer, ¿no? Pero aparentemente era todo lo que tenía. En la lección pasada el pastor Giovanni hacía mucho énfasis en ese ejemplo, ¿no? Decía la viuda que dio las 2 monedas y todos los demás se quedaron, ¿cómo que esa viuda dio 2 monedas y dio más que nosotros? Bueno, el pasaje dice así en Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo,
en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y en base a eso pues encontramos una instrucción que el Señor Jesús da en este pasaje, ¿no? Yo creo que en la iglesia a todos nos ha pasado, lo hemos comentado en las lecciones pasadas, cuando pasa el alfolí, ay Señor, tú sabes cuánto necesito estos 20 pesos. Ajá. Si los echo, si no los echo, si me quedo con ellos, no me quedo con ellos, ¿qué hago? Y ahí está, es una lucha espiritual la que tenemos, no es una lucha financiera, es una lucha espiritual, porque se me viene el ejemplo de que siempre en nuestros trabajos dijimos, traemos los miserables siempre 20 pesos que traemos en la cartera, ahí dobladito, escondido en una esquinita, y no lo queremos echar a las ofrendas cuando sabemos que el dar es más bienaventurado dar que recibir, que obviamente está la ley de la siembra y la cosecha, sembramos y cosechamos. Entonces el Señor nos da, hay una reacción de Jesús instructiva en estos pasajes y lo vamos a estudiar en esta tarde, ¿no? Y pues la primera instrucción que encontramos, o la primera pregunta que encontramos en estos pasajes es, de acuerdo con Jesús, ¿quién dio más y por qué? Y la respuesta, hermanos, la podemos encontrar en Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y esto hace una gran diferencia, Moy, porque mencionaba Moy el ejemplo del misionero, que es muy generoso, que tiene campos de alfalfa. Sí. Pero muy probablemente, hermanos, alguien puede pensar, alguien puede decir, bueno, pues que este hermano tiene mucho dinero y por eso es muy generoso. En este caso, hermanos, estamos viendo el caso de alguien que no tenía nada, era una viuda muy pobre. Y esa viuda dio con sacrificio todo lo que tenía. Es lo que queremos enfatizar, hermanos, en esta tarde, por eso se llama generosidad extrema. Y también tenemos que hacer la anotación que en el pasaje, hermanos, en el pasaje paralelos, en el libro de Marcos, se hace énfasis de que nuestro Señor Jesucristo se sentó intencionalmente cerca del arca de las ofrendas. Él estaba observando intencionalmente la generosidad o la codicia de la gente. ¿Por qué? Porque él quería enseñarle una lección, o vemos más adelante que aprovechó la situación para enseñarle una grande lección a sus discípulos. También en el pasaje de Marcos, hermanos, se hace más énfasis en el contraste de las ofrendas, porque menciona que los ricos echaban mucho en el arca de las ofrendas y que la viuda echó nada más 2 blancas o una blanca. ¿Cuánto eran? 2 blancas. Y hermanos, esta era la moneda con menor valor en el sistema romano. Es decir, que si monetariamente hacemos la comparación, era 2 monedas de 50 centavos. Sí, una miseria prácticamente lo que estaba depositando esta mujer en el arca de las ofrendas. Pero una vez más, vemos que lo que realmente le interesaba a nuestro Señor y Salvador Jesucristo era la actitud del corazón. No estaba hablando de la cantidad monetaria, obviamente, porque Él dice, esta mujer ha dado más que todos los ricos que echaron antes que ella. ¿Por qué? Porque no estaba midiendo la cantidad monetaria. Él estaba midiendo la actitud del corazón a la hora de dar. Entonces, contestando a la pregunta de que quién dio más, obviamente, hablando de la actitud del corazón, la viuda pobre dio más. Sí, hablando de cómo lo explica Yoba en el aspecto de que Jesús se sentó intencionalmente a ver cuánto daban, quién daban, cómo daban. Yo me imagino, o sea, yo conozco a mi papá de años, muchos años, desde que nací, y nunca lo he visto
poner poner atención, nunca lo he visto poner atención en las ofrendas, en quién da, quién no da, cuánto dan, si por qué dan esto, por qué dan lo otro. Nunca lo he visto tener esa intención, porque él dice, no quiero predisponer mi corazón de decir, esta persona no da, esta persona no diezma. Cuando hemos hablado de eso aquí en el estudio, aquí en Cristianismo Profundo, hemos hablado de diezmos y ofrendas, ¿no? Fueron los temas pasados. Pero Jesús se sentó en ese lugar intencionalmente, y algo que leí acerca de esto dice que en este templo llamado Atrio de las Mujeres, y el arca de las ofrendas se ponían allí o en un pasillo anexo, en este lugar había 7 urnas. En una los fieles depositaban sus impuestos al templo, y en las 6 restantes se depositaban las ofrendas. Imagínense que aquí en nuestra iglesia hubiera 7 alfolís. Ajá. En uno ponen sus diezmos y en los otros van y ofrendan lo que ustedes quieran. Lo hemos especificado en los sobres que damos, ¿no? Cierto dinero es para la ofrenda, cierto dinero es para el diezmo, cierto dinero es para la ofrenda misionera, etcétera, ¿no? Así los desglosamos. Pero imagínense que hubiera 7 canastas. Te cambias una moneda de 10 y echas 7 pesos y te sobran 3. Y ya pusiste un peso por lo menos en cada una, ¿no? Entonces hacía énfasis Jehová en esto, ¿no? No solo era pobre la viuda, sino que además como viuda obviamente tenía muy pocos ingresos. A lo mejor no trabajaba, a lo mejor se sentaba fuera de su casa y pedía limosna, a lo mejor hacía panes de trigo, no sé lo que sea, y los vendía y así conseguía el dinero. Entonces dio todo lo que tenía. Perdón. En contraste con la forma que administramos nuestro dinero nosotros, pues esta señora dio todo lo que tenía, ¿no? Cuando consideramos un gran logro dar cierta cantidad de dinero, nos parecemos a todos los que dieron solo un poco de lo que necesitaban. Es decir, si nos ponemos una meta, Señor, te voy a dar 5,000 pesos de ofrenda, ya estamos actuando como las personas que dieron a la mejor cantidad enorme, pero ya tenemos un corazón mezquino, porque le estamos poniendo una cantidad a algo que tiene que salir de nuestro corazón. Señor, mira, no me importa, tengo todo esto, te lo doy. Y aquí lo que podemos entender es que estamos hablando de finanzas, de dinero, pero también puede ser aplicado en nuestro tiempo y también puede ser aplicado en nuestros talentos. Señor, mira, tengo este talento, te lo doy. Mira, Señor, tengo este tiempo, me sobra, te lo doy. Administrarlo de manera que pues sea de bendición para la gente, y que obviamente el Señor usa nuestra vida de esa manera. Pero sí, el ejemplo de esta mujer es impresionante, ¿no? Tengo 2 monedas, con esto puedo comer. Sí. Y pues ahí va, y lo suelta, ¿no? Se desprendió de todo lo que tenía. Entonces, pues sí, ¿quién dio más? La viuda, ¿no? Es impresionante esta historia. Y me gustaría también, hermanos, agregar de que nuestro Señor Jesucristo conoce la actitud de nuestro corazón. Por eso vemos en varias ocasiones donde le decía a sus discípulos, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O por qué cuando se acercaban a él los fariseos y aparentemente le hacían una pregunta sincera, el Señor Jesucristo les decía, ¿por qué me tentáis? Porque él sabía la intención del corazón. Él sabe, hermanos, la actitud de nuestro corazón a la hora de ofrendar, de manera que no vamos a impresionar a Dios si damos mucho. Algunos historiadores dicen que muchos de los ricos llegaban con monedas, con bolsas de monedas para vaciar en los alfolís. Y vemos por el pasaje, hermanos, que cuando los ricos estaban depositando todo el dinero, que era mucho según el pasaje, estaban depositando mucho, vemos que eso no impresionó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue hasta que la viuda pobre, que como bien decía Moy, algunos historiadores están de acuerdo que era una viuda que muy probablemente era alguien que pedía limosna para sobrevivir, porque por la cultura era muy difícil que pudieran salir adelante solas. Ella se desprendió totalmente de todo lo que tenía, porque de esa manera estaba manifestando plena y total confianza en Dios. Y no solamente confianza en Dios, sino obediencia al Señor, al darlo con una buena actitud. Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta, hermanos. Nuestra actitud a la hora de depositar nuestras ofrendas, y también a la hora de ser generosos. Tenemos que ser generosos en extremo, como dice la lección de hoy. Sí, algo importante que menciona Job acerca de las intenciones es,
póngase a pensar si en el momento de las ofrendas o desde antes, desde que usted recibe a lo mejor su nómina, su sueldo, su semana, desde ahí si usted dice, ay, el diezmo, ya con una actitud de pesadez ya no cuenta. Ya si lo ponen en la alfolía, de cuenta que usted ya le falló a Dios, porque la intención cuenta, es lo que está comentando el pastor Giovanni. Desde que usted recibe el salario, ay Señor, ahí te va, mira mi diezmo, con toda la actitud de alegría, decir, no lo necesito, es tuyo. Pero si ya lo hacemos con pesadez, desde ese momento, desde ahí cuenta, ¿no? El Señor que pesa los corazones sabe que no necesita de nuestro dinero. Él es dueño de todo, Él puede hacer Amén. Lo que Él quiera. Pero sin embargo, Él sabe que el obedecer los mandamientos que están en la Escritura pues traen bendición a nuestra vida, y uno de ellos es dar nuestros diezmos, dar lo que le corresponde a Dios, ¿no? Dar al César lo que es del César, le pagamos al gobierno nuestros impuestos y le damos a Dios lo que es de Dios, y Él nos bendice y nos retribuye mucho más. Entonces, desde ahí, desde ese momento, desde que usted recibe ese cheque, Señor, aquí está, mira lo que te pertenece. Y créame, usted va a experimentar que el Señor lo va a bendecir de tal manera que el dinero se va a estirar. De tal manera que usted, ay, me sobra tanto dinero, ¿por qué? Porque sabemos administrarlo y tenemos una actitud, un corazón que es generoso, y aprendemos a ser generosos en extremo, ¿no? Amén. Sí, entonces seguimos con la lección en esta segunda pregunta. Bueno, algo que también abona a esta idea de la primera pregunta, antes de pasar a la segunda, Moy, podemos leer segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5, que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Bueno, es algo similar, o algo que tiene que ver con la primera pregunta de la viuda. Alguien, en este caso los macedonios, que dieron sacrificialmente aún más allá de sus fuerzas, y de ahí se desprende la pregunta, que dice: Pablo alardeó de la generosidad de los creyentes macedonios. Describa su situación. Pues la situación la vimos ahorita en la lectura que mencionó Jova. En el versículo 2 especifica que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, los macedonios estaban pasando por un problema, por una tribulación, pero aún así dispusieron su corazón para dar con generosidad. Y podemos ver otra vez el ejemplo de la viuda. A pesar de su situación, ella decidió dar todo lo que tenía. Vuelvo a repetir, podemos aplicarlo en nuestra economía, podemos aplicarlo en nuestro tiempo y podemos aplicarlo con nuestros talentos. Señor, no sé hacer nada, pero pues te doy lo que tengo. No sé más que barrer, bueno, te lo doy. Es parte de, ¿no? Hablando del tiempo, Señor, mira, me sobran 5 minutos. Que todos sabemos que no nos sobran 5 minutos al día, no nos sobra más, mucho más. Pero podemos aplicarlo así, no, me sobran 5 minutos, te los doy. Pero no alardeando o haciendo nuestro corazón que se note que es lo que nos sobra, sino más bien apartando esos 5 minutos diciendo: Señor, mira, esto es lo que te puedo dar, pero quiero dártelo de una manera agradable, ¿no? Es lo mismo hablando de la generosidad. Señor, a lo mejor estoy pasando por un problema económico, pero esto es tuyo, te corresponde, mira, te lo doy, con una actitud correcta, no como lo que daban y me imagino que en ese tiempo cuando aventaban las bolsas de la moneda no la aventaban así de jalón, sino que la abrían y la dejaban caer para que cayera moneda por moneda, y ay, son muchas monedas que están echando. Me imagino que así no es. El pastor, nuestro pastor, hace mucho énfasis en una ofrenda silenciosa. Demos una ofrenda silenciosa, y no es de que no des nada, sino de que des papelito, ¿no? Sí. Suelta los papelitos. Y dice él, ¿no? Comentaba en una de nuestras lecciones una experiencia que él dice: nunca había puesto atención en un tiempo de ofrendas, dice, pero en una reunión de pastores, de líderes, donde tú piensas que son los que
más aportan. Sí. Dice, me asomo al alfolí y puros billetes de Benito Juárez, pero de los viejitos, de los de a 20 pesos, dice, no suena coherente, ¿no? Que las personas que se paran en el púlpito a decir, tienes que dar tu diezmo, tus ofrendas, den 20 pesos. Entonces, tiene que ver mucho con el corazón, pero obviamente aquí en esta segunda punto que estamos tratando es, a pesar de la tribulación, los macedonios decidieron dar lo que tenían y con generosidad. Sí, y en el caso de la viuda, hermanos, y de los macedonios, como bien decía el pastor Moy, vemos el principio de generosidad extrema, con una pequeña diferencia, que la viuda estaba depositando sus ofrendas en el templo, para el servicio del templo, y los macedonios estaban queriendo ayudar a los santos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, estamos o conocemos a gente que está pasando por dificultades, por problemas, por situaciones difíciles económicamente, y cerramos nuestra mano, hermanos, pensando primero en nosotros, y no somos capaces de aplicar este principio de ser generosos sacrificialmente? Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos vivido este principio, y yo puedo, hermanos, dar testimonio de cómo en algunas ocasiones algunos hermanos en Cristo, siendo sensibles y obedientes al Espíritu Santo, hermanos, han sido de bendición para mí y para mi familia, dándonos de su dinero, que yo sé, hermanos, yo que los conozco, yo sé que no me están dando de lo que les sobra, no, porque no son ricos, ni mucho menos, ¿no? Yo sé que me están dando lo que Dios pone en su corazón, pero no me están dando de lo que les sobra. Y doy testimonio, hermanos, de que es algo lindo, el ver a los hermanos en Cristo viviendo el principio de la generosidad extrema. Si usted está o conoce a alguien que está pasando por una situación difícil, pues es el momento, hermanos, de aplicar la palabra de Dios, de seguir los ejemplos que encontramos en la palabra y ser generosos sacrificialmente, en extremo. Me acordé de una excusa de que siempre usamos mucho los cristianos, y digo usamos porque yo la he usado muchas veces, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo una necesidad, voy a orar por ti. Sí. Cuando sabes que tienes la manera de ayudar, o sea, te está diciendo el hermano, no, pues sabes que no tuve trabajo, necesito comprar despensa, voy a orar por ti, para que el Señor supla tu despensa, y tú tienes cómo hacerlo, pues ahí se demuestra la generosidad, que no te pese, tú sabes que el Señor, a lo mejor, algo que hemos aprendido, que yo he aprendido en lo personal es, cuando alguien te pide prestado, pues no se lo prestas, se lo das sin esperar que te lo vaya a pagar en algún momento. ¿Por qué? Te desprendes de eso. Te desprendes de eso, exactamente, porque es vivir con la preocupación de, ay, tengo que ir a cobrarle a fulano porque me debe, ay, también fulano sutano me debe, ya con eso junto ya, yo cumplo con otra responsabilidad, ¿no? O sea, te olvidas de ello y el Señor te lo retribuye. Y al rato el Señor, como dice la palabra, no pone ascas de fuego sobre aquel que no te pagó, y el Señor lo tenga a fuego lento también, ¿no? Pero es impresionante la generosidad que podemos encontrar, tanto en la vida de la viuda como en la vida de los macedonios, y obviamente también en la vida de los primeros cristianos, cuando vemos el libro de los Hechos, que dice que traían sus propiedades, las vendían y traían lo que vendían y le decían a los discípulos, aquí está, claro, repártanlo con todos los demás conforme a la necesidad. Son ejemplos de generosidad que podemos ver en la Escritura, y no son historias que podemos decir, historias, anécdotas ficticias, no, son historias plasmadas en la Biblia para impactar nuestra vida y poder llegar a practicarlo en nuestra vida cristiana también. Y eso solamente es posible, hermanos, cuando es Dios quien reina y gobierna nuestro corazón y no las riquezas. Por eso es que hacemos mucho el énfasis de que la obediencia en este punto o en este tema del dinero revela mucho de la condición de nuestro corazón. ¿Quién es el rey de nuestra vida, hermanos? Si usamos el dinero como una herramienta que Dios nos da para bendecir a los demás, o solamente el dinero es el rey de nuestro corazón y nos tiene con los puños cerrados y no somos de bendición para los demás. Es un buen tema que revela o puede revelar mucho, hermanos, de la condición de nuestro corazón. Ajá. Y en este mismo tenor, hablando de los mismos macedonios, podemos especificar
Y la siguiente pregunta dice, ¿cuánto dieron los macedonios? Y la respuesta, hermanos, ya la leímos, la vuelvo a repetir en 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El apóstol Pablo, hermanos, da testimonio de la manera en la que fueron de bendición, pero no solamente la manera en la que fueron de bendición, sino la actitud. El pasaje dice, con agrado, dieron mucho y aún más allá de sus fuerzas. Y esta, hermanos, como les decía hace un momento, es una característica, o debería ser una característica de un verdadero hijo de Dios, la generosidad. Puesto que somos seguidores e imitadores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos, y Él fue generoso en extremo. En Filipenses capítulo 2, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Dios, mis hermanos, fue capaz no solamente de ser de bendición monetariamente hablando, fue capaz de ser generoso en extremo al dar su vida por nosotros. Y hermanos, si nosotros somos seguidores de Jesucristo, somos imitadores de Jesucristo, una característica que debe formar parte de nuestro carácter es ser generosos en extremo. Sí, en este mismo pasaje de hablando de los macedonios, podemos darnos cuenta de una práctica que a lo mejor hemos comenzado a hacer, o no sé si antes lo hacían, pero yo me he dado cuenta que hemos comenzado a hacerlo en nuestra iglesia aquí en Tecate, es de que no nos pesa ayudar a otras iglesias, y más si son de nuestra organización, de la Iglesia Metodista Libre, no nos pesa. Que fulana iglesia necesita arreglar el techo, pues aportamos lo que podemos. Es una iglesia generosa y hemos visto cómo Dios ha bendecido nuestra iglesia. Nosotros podemos dar fe y atestiguar de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Y ustedes que nos ven, hermanos de la iglesia, no me dejarán mentir, el Señor nos ha bendecido a manos llenas, de tal manera que podemos ver cómo sigue fluyendo la bendición, pero no cerramos nuestro puño. Ay, se necesita ayuda, pues vamos a aportar lo que se pueda. Cumplimos con nuestras obligaciones como iglesia, hablando de nuestra organización, y el Señor nos bendice de esa manera. Lo digo porque en estos versículos del 2 al 5 del capítulo 8 de 2 de Corintios, hablando de los macedonios, durante su tercer viaje misionero, Pablo fue recolectando dinero. Eso es lo que iba haciendo Pablo. Pasó en las iglesias en Macedonia, en Filipos, en Tesalónica y Berea, y todos, cada uno de ellos dieron dinero a pesar de también ser pobres, y lo especifica aquí en este comentario que dice, a pesar de que también eran pobres, dieron dinero y dieron mucho más de lo que Pablo esperaba. A lo mejor Pablo, si ponemos una cantidad, decimos, vamos a juntar 1 millón de pesos, y las iglesias que también eran pobres juntaron 3, 5, 6 millones de pesos, y Pablo se quedó, ¿cómo que los hermanos dieron tanto, no? Entonces, era una dádiva con sacrificio, y lo menciona aquí también, lo pone entre comillas. Eran pobres pero querían ayudar. Lo sobresaliente del dar no radica en la cantidad, lo mencionábamos al principio, sino en el por qué y en el cómo damos. Dios no quiere dádivas que se den de mala gana, como repetí hace rato. Si desde que tú recibes tu cheque, tu nómina, tu depósito en el banco, tú dices, el diezmo, ya, chafeaste, ¿no? Sí. Tengo que aportar para el viaje misionero a fulana ciudad, ya me pesa, ya, chafeaste, la actitud ya es mala, ¿no? Entonces, Dios no quiere dádivas que se den de mala gana. En vez de eso, quiere que demos como lo hicieron estas iglesias, como una dedicación a Cristo, amor por los creyentes, la alegría de ayudar a aquellos que están en necesidad, y porque era correcto hacerlo. ¿Cuánto se parece su medida de dar a la de las iglesias en Macedonia? Yo puedo testiguar por la Iglesia Metodista Libre en Tecate, que es una iglesia generosa, que nuestra gente de la iglesia son personas que son generosas. Amén. Pero obviamente estamos hablando en este tema de una generosidad extrema, y nosotros yo he visto que hemos dado
una ofrenda de generosidad extrema. Tenemos muchas cosas y medios por lo que podemos hacerlo. Tenemos la famosa canasta misionera también, se junta mandado y la gente va juntando y dicen fulana familia tiene necesidad, se la damos y volvemos a llenar la canasta. Pero me impresiona que la gente no compra, vamos a comprar papel de rollo, tráete el más barato. No, desde que empezaron con eso el pastor decía, si va a traer, traiga de lo que usted compra, de lo que usted usa. Entonces ves productos que pues son de marca, ¿no? Que hasta uno dice, me gustaría tener esa despensa. Entonces ahí se nota la generosidad extrema. Algo, si lo podemos decir en palabras cortas, es no me pesa hacerlo. Doy, no me pesa hacerlo. Me piden una ofrenda, no me pesa hacerlo. Me ha tocado estar en iglesias donde el objetivo es dinero. Y entonces ahí sí te pesa, porque una ofrenda para esto, una ofrenda para el otro, una ofrenda para aquello, una ofrenda, 5 ofrendas en un servicio, ¿no? A lo mejor tú eres generoso y dices, sí, pero pues ya me bajaron todo el sueldo, pues tampoco, ¿no? Pero iglesias donde tienen un objetivo generoso de vamos a apoyar fulano proyecto y la gente no le cuesta dar, ahí se nota la bendición. El Señor bendice a tanto a las personas como a la iglesia, y podemos ser una iglesia generosa. Si usted que nos está viendo pertenece a otra iglesia, dígale a su pastor, provoque a su pastor y dice, pastor, vamos a hacer una iglesia generosa. ¿Cómo? En especie, en producto, en dinero, en lo espiritual, porque también en lo espiritual podemos ser generosos, podemos ir y hablarle a alguien de Cristo. Pero el ejemplo que tenemos de los macedonios eran iglesias pobres y aún así dieron con un sacrificio y lo dieron con una actitud de alegría. Sí, hermanos, y como bien decía el pastor Moy, nosotros como pastores aquí en la iglesia en Tecate, es una alegría y es un gozo poder dar un testimonio de que nuestra iglesia da con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, como lo hacían los macedonios. Pero no lo hacemos con la intención, hermanos, de adular o de que el orgullo de nuestros hermanos crezca, sino para que sigan viviendo bajo este principio que sin duda alguna ha bendecido a nuestra iglesia. Gracias a Dios, gracias al Señor, somos una iglesia muy, muy bendecida. Sí. Algunos puntos que podemos mencionar, por ejemplo, aquí de cuánto dieron los macedonios es, algunas personas gastan todo lo que pueden gastar. Estos son los que siempre están en quiebra. También otro punto que vemos, Giovanni, que otros gastan menos de lo que pueden gastar. Estos son los que constantemente están ahorrando dinero. A ver en cuál punto se identifica, hermano. Ajá. Otro que tenemos aquí es, esta es la categoría de la gente que gasta más de lo que tienen. Estos siempre están esclavizados a las deudas. Ajá. Otro punto sería, algunas personas dan menos de lo que pueden dar. De acuerdo a las escrituras, estos están robándole a Dios. Ahí le hicieron. Otros dan lo que pueden dar. Esto se llama obediencia. Y el último, hay otros sacrificialmente dan más allá de sus posibilidades. Estos dadores extremos, como la viuda del templo, son considerados héroes de la fe. Ahí, así como dijo el pastor Giovanni, ahí anótese una palomita en cuál punto se identifica, y si dice estoy dentro de los últimos 3, pues llegue hasta el último donde diga que seamos considerados héroes de la fe. Amén. Y la última pregunta, hermanos, que vamos a tratar en esta tarde sobre la generosidad extrema, dice, ¿tuvo Pablo que presionar a los creyentes macedonios a dar? ¿Cuál fue su actitud hacia el ofrendar? Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, sí había un ruego, pero no era de Pablo hacia los macedonios, sino era al revés, de los macedonios hacia Pablo, que le dijeron, oye, déjanos ayudar. Déjanos dar. Yo me imagino a Pablo diciendo, oye, pero ustedes son pobres, ustedes necesitan también, pero ¿qué tiene? Déjanos ayudar. Claro. Porque ellos sabían que había una retribución al obedecer a este llamado, ¿no? Dice el versículo 4 en la traducción del lenguaje actual, y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Entonces, ¿tuvo Pablo que presionar a los creyentes macedonios a dar? No. ¿Cuál fue la actitud de ellos al ofrendar?
rogaron por, Señor, déjanos ayudar, Pablo, déjanos ayudar, no seas así, no nos quites la bendición. A algunas personas me ha tocado escuchar ese comentario, ¿no? Que vamos a ayudar a tal lugar, yo quiero dar. No, hermano, fíjese que no me quiten la bendición. Sí. ¿Por qué? Porque es una bendición el dar. Y obviamente, pues el tema que estamos viendo de generosidad extrema va más allá. Es un sacrificio que a veces hacemos, pero que nos gusta hacer. Nos gusta hacerlo con una actitud correcta, como decía el pastor Giovanni, la actitud tiene que ver mucho. Simplemente por mencionar, aparte de lo económico, me han tocado personas que dicen, pastor, yo no tengo la economía para ayudar, pero puedo ir y a poner mis manos y hacer lo que se pueda, hablando por ejemplo de construcción. Sí. Pastor, yo no tengo para ir al viaje, pero pues puedo poner mis manos y no cobro el servicio. Incluso en la iglesia nos ha tocado personas que han hecho trabajos en la iglesia que dicen, no, pastor, así está bien, pues yo pongo mi esfuerzo, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con el corazón, con el sacrificio de dar, pero no sacrificio negativo, sino un sacrificio de, Señor, mira, es todo lo que tengo, te lo doy, con una actitud correcta. Sí, y recuerden, hermanos, que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, lo hacemos de corazón como para el Señor. Y ser obedientes en este tema, en este punto del dinero, es una manera de adoración. Dios no es indiferente a este tema, hermanos. Y lo vimos en el pasaje con el que abrimos de la viuda, cómo Jesús intencionalmente se sentó en ese lugar porque quería enseñarle algo a sus discípulos acerca de la generosidad. Vemos también en Hechos capítulo 10 cómo las limosnas de Cornelio agradaban a Dios. Más adelante también no recuerdo el nombre de la mujer, una mujer que también era piadosa y daba limosnas. También eso quedó grabado en la palabra de Dios, hermanos, como un testimonio de que a Dios le agrada que seamos generosos. Entonces, seamos, hermanos, imitadores de todos estos personajes, estas personas que confiaron en Dios, le creyeron a Dios y lo demostraron a través de sus hechos, de su fidelidad en ser generosos en extremo. Sí, podríamos hablar más cosas acerca de la generosidad, de las finanzas, de las ofrendas, de los diezmos, pero obviamente todas estas lecciones, estas preguntas que hemos visto acerca de ese tema es para provocar esa inquietud en nuestro corazón. Señor, lo estoy haciendo bien, Señor, estoy actuando bien, Señor, estoy ofrendando, diezmando bien, soy generoso. Esa es lo que queremos lograr, una inquietud de tal manera que usted diga, sí, lo estoy haciendo bien, pues siga en ese camino. Si usted dice, no, tengo que hacer estos cambios, pues es hoy, voy a hacer los cambios. Y precisamente, pues, hoy es la última lección que tocamos de generosidad, ¿cómo se llamaba el tema? Lo perdí. Búscale. Aquí está, prosperidad bíblica y generosidad, que fue la lección 10 que comenzamos hace 4 o 5 semanas. Entonces, hoy esa es la última lección hablando de generosidad extrema, y obviamente pues la próxima semana vamos a empezar con otro tema interesante también. Pero en esta lección, ¿qué puede decir usted que aprendió de esta lección? ¿Y qué más, cómo lo puede aplicar usted a su vida? ¿Qué puede decir usted, Señor, cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué clase de dador es usted? Y tenemos tres opciones aquí. Una es un dador que da menos de lo que puede dar, o es un dador que da tanto como puede dar, o es un dador que da más de lo que puede dar. Y pues obviamente mencionamos los puntos hace rato, ¿no? Sí. En los temas de los macedonios. ¿Qué tipo de dador es usted, hermano? Queremos animarlo en esta tarde a que si usted le pesa dar para la obra del Señor, pues cambie su corazón, cambie su actitud y lo vea de esta manera. Señor, quiero ser generoso, no con las personas, sino contigo. Porque obviamente vemos el ejemplo y el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, pues a mí me lo hiciste, y el Señor lo retribuye. Véalo de esa manera, pero no lo vea de una manera codiciosa. Ay, te doy, Señor, pero tú me das. No, que su corazón esté limpio al momento de dar, sean las ofrendas, sean los diezmos, sea una persona que necesita, sea para una obra en específico, que su corazón esté limpio de cualquier mezquindad y diga, Señor, aquí está, mira, te lo ofrezco.
Sí, que su actitud, hermano, sea, o su motivación sea el agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Dios. Perdónenme si soy muy repetitivo, hermanos, pero la única manera en la que vamos a experimentar la bendición de Dios en cuanto a estos principios es aplicando y viviendo estos principios. Sea generoso, hermanos, sea desprendido, sea un seguidor pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues si no hay más comentarios, vamos a orar en esta tarde. Amén. Dios, te agradecemos, Padre, por estos temas que a lo mejor en la iglesia, Señor, son controversiales, Señor, pero que, como mencionábamos al principio, son temas que se tienen que tratar. Pero cuando tenemos como base, Señor, tu palabra, Señor, sabemos que son pasos de obediencia que damos como cristianos, Señor, que son resultados de ese cambio en nuestras vidas, Señor, que tú has hecho, Señor, y que obviamente, Padre, como mencionamos al principio de este tema, Señor, tú eres el primer lugar, Señor, tú tienes el control de todo, nada toma el trono de nuestro corazón si no eres tú, Señor. Y Padre, en esta tarde te damos gracias por estas preguntas que obviamente nos van a retar, nos van a inquietar, Señor, a lo mejor, pero sabemos el resultado, Señor. Queremos ser como tú, Señor, queremos seguir tus pasos, queremos hacer las cosas como son, como lo dice tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que hay gente, Señor, en nuestra iglesia que es generosa. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser generosos en extremo, Señor, que las finanzas, Señor, como dice la Escritura, Señor, el que ama el dinero, pues obviamente su corazón está corrompido, Señor, que no seamos ese tipo de personas, Señor, sino que tú seas el primer lugar, que el dinero sea parte, Señor. Sabemos que en la Escritura podemos encontrar la ley de la siembra y la cosecha, Señor. ¿Sabes? Podemos encontrar muchos ejemplos de personas que han sido bendecidas, podemos contar alrededor de nosotros personas y amigos y conocidos que hemos visto cómo el Señor los ha bendecido, cómo tú los has bendecido. Y te pedimos, Padre, que en esta tarde nos ayudes a abrir nuestros ojos espirituales y pongamos el enfoque, Señor, de simplemente agradarte a ti, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos que nos han escuchado, Señor, esta tarde, y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor, que nos sigas guardando, y te damos toda la honra a ti, Señor, porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, no se pierdan la próxima lección. Vamos a empezar con un tema nuevo, interesante, algo que tenemos que hacer también como cristianos. Entonces, pues no se pierda la próxima lección. No le ponemos pausa porque ya terminamos. Pero entonces no se pierda el próximo jueves nuestra próxima lección con este nuevo tema. No me sé lo que dice el pastor al final, así es que ¿para qué les tiro tanto rollo? Esperamos que el Señor les bendiga y nos vemos aquí el próximo jueves. Dios los bendiga.